¿Qué tan lejos y tan cerca quedan Brasil y Uruguay? Es cierto que Brasil es una democracia racial y en la que todo el mundo es mestizo. ¿Y cómo influye el mestizaje en la migración y en la percepción de las personas migrantes? ¿Y cómo influye a las personas migrantes el llamado síndrome de Ulises? ¿Y cómo todo esto determina e influye la manera en que los migrantes se relacionan afectivamente con las personas del país que los acogen? Para responder a estas preguntas y a otras, conversamos con Adriana César. Quédense con nosotros. Buenos días, esto es Sujeto Migrante TV. Les doy la bienvenida a esta conversación una vez más. En esta oportunidad nos encontramos con la amiga Adriana César. Gracias, Adriana, por aceptar la invitación de venir a conversar con nosotros sobre tu experiencia como persona migrante acá en Uruguay. También aprovecho y agradezco a el taller Pinches Artistas, que siempre nos brinda el espacio para poder grabar. Agradezco a Andes Films, quien hace toda la producción de nuestro programa, y por supuesto le agradezco a Ademar Cereño, quien es el mago que está detrás de las cámaras. Y yo, Leroy Gutiérrez, les agradezco también por estar viéndonos. Relajada, Adriana, relajada. Tranquila, nadie nos está viendo. Nadie se va a enterar de esta conversación, nadie nos va a escuchar. Bien, la primera pregunta que le hago a todo el mundo en esta conversación es: ¿cómo te gusta o cómo quisieras que te conozca la gente que nos ve o que nos verá? Sí, bueno, primero me gustaría agradecer de estar aquí a ustedes, Ademar y Leroy. Y no sé, yo creo que tengo una cierta dificultad de hablar, de presentarme. No sé, cuando voy a talleres o voy a cursos, es el momento que estoy ahí como, ay, nervioso. Bueno, tengo que presentarme. Pero porque me gusta mucho más esa cosa de conversar, de interactuar con las personas, y mientras converso nos vamos conociendo. Entonces, capaz que esté bueno que la gente me conozca por todo lo que vamos a hablar ahora y saquen sus conclusiones. Perfecto, me gusta, estoy de acuerdo con eso también. Lo hemos conversado en otros episodios a propósito de aquello de las preguntas que les hacen a los migrantes, ¿no? ¿De dónde sos? ¿Qué haces? ¿Por qué estás acá? ¿No? Y un poco como hemos llegado como al consenso de que capaz que lo mejor es que las personas no pregunten todo eso, sino que permitan que la conversación, la interacción, el intercambio, si se propicia, si se da, permita que esas esas preguntas se vayan respondiendo por sí solas, ¿no? Para no sacar como un cuestionario e interrogar a la gente. Sí. ¿No? Dejar que fluya la conversación. Sí. Bien, partiendo del hecho de que acá en Sujeto Migrante hemos hablado acerca de la identidad, es algo que ha aparecido en todas las conversaciones y que hemos más o menos acordado, bueno, digo acordado porque todavía no me han llevado a la contraria, así directamente, que entendemos que la identidad es algo maleable, cambiable, ¿no? Fluida. Sí. ¿Qué elemento que heredaste o que recibiste y que forma parte de tu identidad te gustaría cambiar? ¿O que has cambiado, capaz que ya cambiaste? ¿Sabes qué? Esta pregunta es muy difícil porque intento buscar alguna cosa, pero no identifico, no sé. Porque me parece que el cambio de la identidad es una cosa un poco natural que va de acuerdo con lo que vas pasando en la vida. Ciertas situaciones te hacen cambiar y te hacen o adecuarse o... no sé, hay algunas cosas que están enraizadas en nuestra identidad que es más difícil de cambiar, pero yo creo mucho en esa cosa del fluido, entonces no consigo encontrar nada así puntual que cambiaría o que... Que conscientemente, no sé, hayas que conscientemente decidido, esto lo dejo fuera. Sí, eso no sé, no creo que, no sé.
Me hiciste acordar porque el sábado hablaba con una conocida que también es migrante brasileña y decía que, un poco a propósito de la identidad, más bien como uno puede ser percibido. Entonces decía que, claro, ella era percibida como una brasileña aburrida. Porque como que no cumplía como con los estándares o con las Sí. pautas, ¿no? Y nada, le gustaba bailar, pero bueno, parece que no cumplía con todo lo otro, ¿no? Entonces Sí. ella entendía que, probablemente la gente la imaginaba como brasileña aburrida. Sí, salía del cliché, ¿no? Claro, pero pienso de pronto en ese cosas que cambian consciente o inconscientemente. De pronto en tu caso no eres la brasileña divertida, sino de pronto te acoges a eso que dijo ella como brasileña aburrida. Sí, no, para mí en realidad hay cosas que soy re brasilera. Bailo, invento que sambo, porque la verdad que no sé sambar, pero la gente cree que sambo, y juego el fútbol. O sea, entonces es muy fácil seguir un poco ahí. Pasar por brasileño. Sí, pasar por brasileño está difícil. Bien. La experiencia de la migración es muy compleja y diversa, ¿no? De hecho, hay como una migración, hay tantas experiencias migrantes como migrantes ahí existen, ¿no? Sí. ¿Cómo describirías, pero más allá de eso, cómo describirías la experiencia de ser mujer inmigrante o de ser migrante y mujer? Bueno, Como decía una amiga, acá en Uruguay. eso que iba a decir, porque yo tuve experiencias no como inmigrante, pero como turista en otras partes. Y claro, fuera de América Latina creo que cambia mucha cosa. Y las experiencias que tuve viajando sola fueron muy fuertes, en el sentido de mucho acoso. La gente piensa que la mujer cuando viaja sola o cuando está sola en algún otro país que no es el suyo, está más débil, está más abierta para que pasen cosas. Es más vulnerable. Es más vulnerable. Y la imagen de la mujer brasilera en el exterior es bastante complicada. Entonces, Cuando dices complicada, ¿a qué te refieres? siempre viene acompañada de una connotación sexual. Entonces, como si diera alguna abertura para que intenten alguna cosa. Entonces, no sé, yo viajando una vez en Italia, en un tren, un señor empezó a hablar conmigo y cuando yo dice que era brasilera, pone la mano en mi pierna. Y yo salgo corriendo. ¿Automáticamente? Automáticamente. Y yo salgo corriendo por el tren. O sea, situaciones así. Tenía unos 22 años, estaba ahí mucho más inocente en algunas cosas, de algunas percepciones que podría haber evitado, pero obvio, ¿cómo uno va a saber que...? Igual siempre debe ser sorprendente. Siempre es sorprendente, aunque intentes, es como, ¿en serio que estás haciendo eso? Y eso y otras más. Entonces, viajando así, pero ya me ha pasado también en Argentina, el taxista invitarme a cambiar el banco para adelante para continuar hablando y cosas del tipo. Solo cuando dices, haces referencia. Percibe mi acento y percibe que estoy sola en el país. Ok. Porque parece fácil. Pero en mi experiencia en Uruguay como inmigrante, yo no sentí tanto eso, sino más el hecho de ser mujer en un país machista, va a pasar cosas. Entonces creo que sí, pasaron algunas situaciones y aún más por ser lesbiana también. Ya escuché cosas en la calle, de estar acompañada, de escuchar algunas cosas en la calle que yo no me di cuenta en el momento porque mi foco de atención por el español va con quién estoy hablando y los demás yo me quedo más, no comprendo bien lo que están diciendo, pero las personas me avisaron. Entonces, sí, me ha pasado ese tipo de cosas. Y por ser inmigrante también a veces hay algunos chistes que, no sé, voy a la feria, alguien hace algún chiste o más en el inicio de la feria de mi barrio, cuando no me conocían, ahora ya conocen, ya saben que ya se acostumbraron, ¿no? Es más por el extrañamiento. Y una vez estuve en una feria en otro barrio y un señor también me tiró un centro ahí cuando percibió que yo no era de Brasil, que yo era de Brasil, porque ahí empieza a las preguntas de dónde viene, qué hace, y ahí cuando ves ya estás hablando con la persona porque
que está solo interactuando y viene alguna otra invitación. Entonces es un poco complicado en ese sentido. Y creo que pasé por otras situaciones que la mayoría de los inmigrantes pasan, como, no sé, mi edificio. Ya me ha pasado de reclamar en que yo estoy hablando mucho alto dentro de mi casa, con amigas a veces por teléfono, estoy con los auriculares, no percibo la altura, el tono de voz, o por, no sé, en un sábado por la tarde estaba escuchando samba. Y ahí cuando hice la experiencia después, en unas pequeñas fiestas, por la noche, por la madrugada, con música en español y nadie reclamó. Okay. Entonces, entiendo. Ahí dije, bueno, no sé qué es, pero... Claro. La sensibilidad, ¿a qué se es sensible? Sí. Claro, al ruido o al volumen alto de la música, a cierta música o al idioma en el que se canta en esa canción. Sí. ¿Cuál es el problema, digamos? Sí, yo no sé, pero lo general es que también hay que hacer una diferencia. Yo reconozco que para las brasileras, los brasileños en general, hay una aceptación más grande acá de que para otras personas inmigrantes. Yo veo que hay una receptividad, aunque tenga algunas cosas muy sutiles que yo percibo, hay una receptividad más grande, no sé. Sí, puede ser lo que decías antes. Ahí la familiaridad, la cercanía, sí. El haber tenido un vínculo más cercano con personas de Brasil, sí. bien sea por turismo o porque son migrantes o porque han conocido migrantes y turistas brasileños, bueno, ahí la relación es más fluida. Sí, y parece que hay muchas referencias a Brasil. Entonces, la referencia tiene esa cosa un poco de admiración con algunas cosas. Y tal, la gente siempre hace fiesta cuando piensa que soy la brasilera festera, entonces hace fiesta cuando hablo conmigo, pero yo siento que el uruguayo en general tiene ese vínculo con Brasil de alguna forma. Claro, sí, pero me parece que tiene sentido. Somos más, son menos extraños o menos ajenos que otras identidades o otros orígenes, otras sociedades, ¿no? Bien, el mestizaje, esa idea de combinación de lo blanco, lo negro, lo indígena, que se supone que crea cierta armonía dentro de las sociedades. En el caso de Brasil, además ha servido para que se diga que Brasil es una democracia racial en la que no se discrimina a nadie, ¿no? Es un país en el que no se discrimina a nadie gracias a eso, aunque ha habido intelectuales como Lélia González que han salido a criticar esta idea, creo que de una forma bastante solvente, con argumentos diciendo, no, es un mito, tal cual, no funciona así. Sí. ¿No? ¿Te consideras una persona mestiza y qué entiendes o cómo entiendes esa experiencia del mestizaje? Bueno, la palabra en sí homogeniza mucho las cosas, creo que es un poco colonizadora también en ese sentido, porque sí hay muchas diferencias entre toda esa mezcla del europeo, el africano y el indígena. Hay toda una discusión ahí dentro de eso y no sé si resumiría en una palabra así. Yo me considero así como una persona no blanca. Vengo de una familia donde mi padre era un hombre negro y mi madre una mujer blanca. Entonces, así, es mirar mi casa y ver todo eso. Lo que sí sentí mucho también, eso de las diferencias en Brasil, porque he frecuentado espacios distintos en ese sentido, porque ahora estoy con la familia de mi padre, ahora estoy con la familia de mi madre, las cosas van cambiando un poco. Y también van cambiando de acuerdo a cómo la gente me ve. No sé, cuando yo era niña, mi abuela, por parte de mi padre, me llevaba a la escuela. Entonces la percepción era otra también. Con las personas de esta escuela, que era una escuela privada y de mayoría blanca, entonces la receptividad era otra también. Cosas que hoy yo consigo analizar de esa forma, que en la época no percibía tanto. No entendía. No entendía bien. Pero sí sabía que había una diferencia entre mi padre y mi madre
y que la sociedad lo veía distinto porque percibía algunas discusiones dentro de la familia no de reconocer el racismo así tal y cual, pero de sentirse, principalmente de la familia de mi padre y mi abuela, de sentirse, yo no diría que no llega a ser un preconcepto consigo, pero una cosa de renegar un poco. De renegar como de su propia negritud. Su propia negritud, de tener problemas con eso de una forma que igual era muy sutil, pero que yo de grande ahora percibiendo cómo eran las conversas, las cosas que hablaba, cómo lo sentía, veo que sí, que tenía una problemática ahí. Y para mí yo siempre recibía así, por ejemplo, a veces andaba en la calle con mi madre y la gente no sabía que era hija de mi madre. O preguntaba alguna cosa para ella se enojaba, había un poco de esa situación. Y aunque yo sepa que en muchos lugares soy reconocida como una persona blanca, pero al mismo tiempo tengo rasgos indígenas y la gente tiende a emblanquecer los rasgos indígenas también. Es más fácil, aunque que los rasgos negros, los rasgos indígenas creo que es más fácil de... A veces me preguntan, otro día mismo acá una persona brasileña me preguntó si habían japoneses en mi familia. Pero la misma persona es capaz de me considerar una persona blanca. O sea, claro. Sí, la idea de blanquitud es un poco confusa también. Me hiciste recordar que algunas veces, yo creo que más en los últimos años, digamos, creo que en la medida que fui envejeciendo, ese rasgo se hizo más evidente. La gente en algunas ocasiones me preguntaron si tenía familia china. Y yo... Es porque indígena no existe, esa es la cosa, no existe. Claro, capaz que sí. O sea, es más difícil que la gente lo asocie con lo indígena. Exacto. Y claro, a mí al principio, la primera vez me sorprendió la pregunta, por ejemplo, ¿y de dónde habrá salido esto? ¿No? Pero Sí. quizás tenga que ver con esto que dices, como esos rasgos que tal vez no sean, que no se asocian con blancos, se necesitan asociar como con otra identidad, con otra etnia, con otra raza. Y bueno, capaz que suena menos ofensivo decir, ¿serás chino? Exacto, ¿No? exacto. ¿Puede ser? Y también me hiciste recordar un podcast que he escuchado que se llama No hay negros en el Tíbet. Es un podcast de personas afroespañolas. Y entonces contaban a un entrevistado, esta persona que entrevistaban contaba cómo el que su padre o su madre la llevara al colegio podía ser problemático. Creo que en este caso, bueno, como tu caso, su padre es una persona negra. Entonces su padre prefería no acompañarlo, no me acuerdo si era un chico o una chica, al colegio para evitar que su hija fuera leída como una persona negra. Sí. ¿No? Era preferible que pasara como por persona blanca. Sí, eso es la política de mestizaje justo en Brasil, del clareamiento. Sí, blanqueamiento. El blanqueamiento fue muy fuerte. Y justo en mi familia tengo esta representación muy clara porque soy de São Paulo y fue para São Paulo, el sur de Brasil, donde llegaron la mayoría de los inmigrantes post-abolición. Entonces, y justo la familia de mi madre, mis bisabuelos, llegaron en esta época. En la misma época que algunos de la familia de mi padre probablemente estaban siendo libertos. Claro. Entonces, y llegaron invitados a trabajar y mezclarse. Claro. Para clarear. Se dio como la oportunidad. La oportunidad para clarear la sociedad, claro, porque hasta entonces era mayoritariamente negra. Claro. Entonces, y por eso yo también insisto en reconocerme como una persona no blanca. Claro. Entendiendo todo lo que... En un episodio de Sujeto Migrante TV, ya lo conversamos, yo hablaba con Sinaí Medouse, ella decía que claro, es que el mestizaje también podría ser un ennegrecimiento, es decir, el mestizaje tiende o se percibe como una estrategia para blanquear a la persona o a la sociedad o al país, pero también, ¿por qué no plantearlo como un ennegrecimiento? ¿Por qué no
plantearlo como ese reconocimiento de la ascendencia afro, de tu cultura afro, ¿no? Sí. Y me hiciste recordar también una idea de una investigadora que se llama Elizabeth Kuning. Ella habla de la inteligencia, sí, creo que es la inteligencia mestiza, que es la posibilidad de que tiene una persona mestiza de pasar por blanca o pasar por negra de acuerdo con las circunstancias y el momento. Es decir, es como una estrategia de adaptación que desarrollamos las personas mestizas porque entendemos cómo los lee la sociedad de forma como diferenciada. En estos días le comentaba a alguien que dependiendo cómo nos dé la luz, nos vemos más oscuros, nos vemos más blancos. Sí. Más si estás en la playa o si estás claro. en Montevideo. Claro, alguna vez una amiga me dijo así como, pero estás muy negro. Ya me dijeron lo mismo. Sí, claro, estamos en verano, he tomado más sol, claro. Pero bueno, hay una forma también como de lidiar con esa identidad, bueno, que pasa por entender cómo la sociedad percibe a la gente en general, cómo la clasifica. No, y en Brasil hay una cosa más que complica, por ejemplo, que uno va a ser blanco en Bahía y no va a ser blanco en Porto Alegre, porque depende de dónde está siendo visto o comparado, o dentro mismo de un espacio. Como yo decía, en la escuela cuando era chica, la escuela mayoritariamente blancas, no me va a mirar de la misma forma, nada más cuando mi abuela me va y está en la puerta. Y en otra escuela pública después más de grande, que ahí ya había una variedad más grande de personas, ahí ya no, ahí ya soy, ya me miran como blanca. Pero, y no sé, me acordé de una otra situación que pasó también cuando era chica en este barrio que vivía la familia de mi madre, que era un barrio de operarios inmigrantes italianos, y después, ahí en los 90, empezó a llegar muchos inmigrantes bolivianos. Y yo salí con mi abuela a ir a la carnicería, y el señor me pregunta a mi abuela, ¿de dónde la sacaste? De Bolivia. ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la sacaste? De Bolivia. Bueno. Y mi abuela decía eso, se defendía diciendo, ay, es una pura brasilera. Ahí vuelve para la historia de la mestizaje, que también es un poco complicado. Claro, sí. A mí eso confieso que me conflictúa mucho, el tema de esa supuesta pureza o qué tan representativo es una persona de su sociedad o de su etnia o de su país de origen. A mí me parece que esto es un gran mito y una gran fantasía, ¿no? La gente, más bien, es una ilusión. Eso no, la gente cree que está viendo algo que no está allí, ¿no? Eso no está allí. Sí. Pero bueno, he visto que hay como un aferrarse a la idea de que existe una pureza, una brasileñidad que además se puede notar, o sea, que a simple vista van a decir, sabe quién es. Es brasileña, por supuesto, no puede ser de ninguna otra parte. Bueno, ahora creo que ya respondiste a esta pregunta, pero ¿qué tan cerca y qué tan lejos sientes que está Uruguay de Brasil? Ay, sí. Yo creo que he cambiado mucho mi mirada sobre eso, porque antes yo pensaba Uruguay, también la forma como nos llega, también está en Brasil, pensaba que era cercano a Brasil, pero porque primero hay una cosa ahí. Siempre que me preguntan alguna característica de Brasil, yo contesto preguntando, ¿de qué Brasil estamos hablando? Entonces, el Brasil del sur, para mí, me parecía más cercano a Uruguay. Cuando yo pensaba, hasta por la frontera y costumbres y cultura y todo, más cercano y también más blanco, la colonización más fuerte europea allá y todo eso. Pero después, cuando vine a vivir acá, y ahí descubro el candombe, veo cómo es muy fuerte la cosa del fútbol acá, me parece peor que en Brasil, o por lo menos peor que en São Paulo, porque toda mi referencia es de São Paulo. Entonces, el candombe, la fiesta de Manchá, las propias religiones de matriz afro, yo no sabía que existía y descubro acá. Entonces, me parece mucho más cercano de lo que pensaba. Y hay esa cosa también de la cultura, de las referencias brasileñas que llegan hasta acá.
y conocí a algunas personas que vivían en la frontera, que también, no sé, mira, una vez un taxista me contaba que vivió en la frontera y conocía a Silvio Santos, que es un señor de la tele brasileña y ya de muchos años. Y entonces hay unas referencias que son muy graciosas, que son las mismas, y hay otras que no tanto. Entonces me parece bastante cerca. Tan lejos ni tan cerca. Ni tan lejos ni tan No, cerca. depende cómo te enfoques. Bien, hay un psiquiatra español llamado Joseba Achotegui que le dio un nombre propio, llamó síndrome de Ulises a un síndrome que se llama síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple. Este señor, este psiquiatra, llama a este síndrome el síndrome de Ulises, haciendo referencia al protagonista, al héroe de la Odisea, que tarda 10 años en volver a su lugar de origen. Y él además clasifica este síndrome en 7 pérdidas, 7 duelos, ¿no? La pérdida del paisaje, o sea que el migrante puede extrañar cierto paisaje, cierto clima. Bueno, él lo llama la pérdida de la tierra, mejor dicho. La pérdida del idioma, la pérdida de los vínculos, la pérdida del estatus social, la pérdida de las prácticas culturales, ¿no? O de los códigos culturales. ¿Crees haber sentido alguna o sientes alguna de estas pérdidas, alguno de estos duelos? ¿Lidias con ellos? Bueno, yo vengo de São Paulo, entonces yo gané paisaje, ¿no? Porque así entonces era abrir la ventana y mirar edificios. Concretos. Sí. Concretos. Y ahora no, yo abro mi ventana y me quedo ahí emocionada con el cielo uruguayo. Eso tengo que decir que es una de las cosas que más me hace diferencia. Mi rinitis cambió, estoy muy mejor acá que allá. No hay tanta polución. Entonces, en ese sentido gané. Y las otras cuestiones, yo creo que mi historia de llegada acá fue atravesada por la pandemia, ¿no? Estoy hace, no sé, 2 años y medio, casi 3. Entonces, viví el inicio muy dentro de la pandemia y muy dentro de casa. Claro. Yo siempre trabajé para Brasil. Entonces, era pasar todo el día hablando en portugués y, no sé, por la noche si encontraba a alguien hablando en español o en la calle cuando salía y tal. Pero justo en los primeros 2 meses de la pandemia, que yo estaba sola, me quedé cerrada dentro de casa y hacía todo en portugués por Zoom. Y las personas de allá también estaban haciendo lo mismo. Y las amigas que están en otros lados del mundo también estaban haciendo lo mismo. Entonces parecía que todos estaban en la misma situación. Y yo hablaba a veces con mis amigas que estaban en Europa y ellas me avisaban cómo estaba yendo, cómo era allá, y ahí me contaban cómo iba a llegar acá, las cosas. Entonces toda la pandemia fue un poco así. Y yo viví mucho la cosa de Brasil también, la intensidad que hubo en Brasil, porque estaba conectada con las personas de allá, y acá la gente estaba mucho más tranquila, y yo tuve mis momentos ahí, más de las neurosis, con lo que vivían allá, mi familia y todo. Entonces no sentí de primera este cambio muy fuerte. Después, cuando empezó a volver a la presencialidad, empecé a conocer más gente y todo eso, y hubieron algunos momentos de mucha solitud, que sí, que se siente un poco más la depresión de la situación. A veces un cansancio de siempre estar conociendo gente nueva, que eso demanda mucha energía. Pero no una cosa tan dramática al punto de decir que realmente perdí alguna cosa. Siento saudade, que no consigo traducir la palabra porque... Sí, nostalgia, lloranza, no llega a ser una melancolía. pérdida ni una falta, pero es una cosa que, eso es bueno, me gusta, me gustaría, pero no hay problema. Es bueno también sentir saudade. Bien. Sí. Esta pregunta surgió de una conversación también en otro episodio de sujeto migrante, ¿no? ¿Te ha resultado complicado establecer
relaciones especialmente sexoafectivas acá en Uruguay? ¿Por el tema de los códigos culturales? No. Creo que no, porque yo llegué acá, ya conocí a una chica y tal. Después, ¿La conociste acá o, no, o ya la habías conocí conocido? acá en un viaje de turismo y después vine para acá, ya la conocía y tal. Pero después, ahí terminé esa relación en la pandemia y después de unos meses conocí otra y también, y hoy estoy con una pareja uruguaya. Lo que percibo en las relaciones que tuve es que hay una cosa de la característica de la persona y cómo la persona siente su propio país también. Si es un poco más nacionalista, digamos, ¿no? Entre ellas yo puedo decir que hay una que era un poco más fuerte eso. El nacionalismo. El nacionalismo de tomar el mate por la mañana, de estar siempre defendiendo el país, de no sé qué. No. ¿Pero lo defendía de qué o de quién? O... Ay, no sé cómo explico. O sea, sentía la necesidad como de justificar... Sí, como todo lo que yo decía, alguna cosa que no sé, que pensaba que podía ser hecho de otra forma, sí. Me decía, no, pero en Uruguay es así. Entonces, era menos flexible. Y mi pareja de ahora tuvo una experiencia de viaje de 4 años en México y creo que eso ayuda a comprender un poco cómo es mi situación, digamos. Porque sabe cómo es más o menos la experiencia de estar en otro país y conoce personas de otros países y todo eso. Entonces, creo que ayuda el diálogo. Entonces, no veo... Y yo no siento tanto la diferencia así y que la cultura sea un problema entre nosotros. Y esa cosa... Yo tomo café, ella toma café también, eso me ayuda mucho. Me gusta. Claro, el mate podría llegar a ser un problema. El mate podría llegar a ser un problema, pero por suerte, creo que en realidad las personas con que me relaciono tienen una abertura para los brasileños en general y tal. Es como si tuviera una cierta curiosidad también en conocerme y ahí las cosas se cruzan. Y también puede ser que simplemente sea cariño, o sea, realmente un afecto. Un afecto auténtico, es decir, son nuestros vecinos, sí. Hemos compartido, como prácticas culturales, es decir, pensando en el sur, concretamente el sur de Brasil, también toman mate, pero pensando en que se escucha acá, llega mucha música brasileña, han llegado, la televisión brasileña también ha llegado con fuerza en algunas partes, entonces hay son como familia. Las amistades, ¿no? Yo convivo mucho con mis amigas del fútbol y estamos ahí en la misma, ¿no? Intercambiamos muchas cosas y hay un ritmo ahí también de una de mis amigas que muy candombera, entonces la cosa del ritmo de fiesta, esa parte de que Uruguay no es animado, no la conocí hasta entonces, porque las fiestas feministas que ya tuve, las fiestas del fútbol, siempre muy animadas. Entonces... esta pregunta también se la he hecho a otras personas acá en Sujeto Migrante TV y es esta. Viste que con frecuencia los migrantes, las personas nos hacen preguntas, ¿no? Como una serie de preguntas. Y a veces es así como tal cual, como una serie, una pregunta tras otra. ¿Consideras que hay algunas preguntas que deberían evitarse hacérsele a los migrantes? Bueno, ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué estás aquí? Esa sería la primera, la que no habría que hacer. La que no habría que hacer. Porque son varios los motivos muchas veces y uno no quiere, las razones son varias y muchas veces uno no quiere decir las razones concretas de eso, ¿no? Y también una forma de conocer a una persona, lo que decía en el inicio, es conversando y charlando y generando fluidez de diálogo, no llegando interrogando y... Pero eso también no es una cosa aislada en Uruguay, es una cosa general de la gente que pregunta primero, no sabe qué decir y ya, no sé, en São Paulo es común la gente presentarse diciendo, soy diseñadora, soy lo que hace, y al final
no quiere decir nada eso. Entonces, preguntar de dónde eres y por qué estás aquí es un montón, no sé. Claro. Es muy... Acá hemos conversado que tal vez algo como muy íntimo o muy personal para el arranque además, ¿no? O sea, sí. Todavía no es el momento de que conversemos de este tema. Todavía no. Sí, todavía no. Después en despacio voy hablando. Más adelante. No sé, en una conversación, naturalmente yo hablo que soy brasilera, que estoy acá hace 3 años, no sé, va saliendo. Va a salir, sí. Pero si me llegas ya preguntando de primera, es complicado, mucho. Sí. Bueno, para cerrar ya nuestra conversación, ¿hay alguna referencia cultural, película, libro, serie, canción, alguna de esas cosas que quisieras recomendar, compartir con la gente? Bueno, primero yo compartiría una película que no sé si la conoces, se llama Bacurau. Bacurau, que es el nombre de un pájaro. Y es brasileña y cuenta la historia de una distopía en un pueblo en el nordeste del país. Y habla mucho sobre eso de reconocer el otro, de llegar en un espacio donde no lo reconoces. Y para mí representa muchas cosas brasileñas y aunque sea una distopía, está muy cercana a lo que realmente pasa en muchos lados de Brasil. De una forma un poco más exagerada, capaz, un poco violenta, pero es lo que es. Y está buenísima. Y la otra referencia que yo pasaría es un podcast, pero el problema es que está en portugués. Bueno, pero se supone que la gente ya tiene el oído más acostumbrado acá. O se puede entrenar. Se puede aprender, claro. Exacto. Que es el podcast Mano a Mano, de Mano Brown, un cantante de rap de Brasil, que la música rap tiene mucha crítica, y él tiene una formación cultural muy, muy interesante, y invita a muchas personas interesantes que hablan sobre el antirracismo y otras cosas más de la cultura afrodescendiente de Brasil, y creo que está bueno para entender un poco. Pues, no sé, otro día habían 2 señoras que hablaban mucho sobre el candomblé, que no es el candombe, que es una religión de matriz afro, y explicaban muchas cosas de cómo las mujeres participan de esa religión de una forma muy activa. Entonces, eso es una de las... Y al mismo tiempo entrevistó a Dilma, por ejemplo. Perfecto. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por estar acá, por compartir, por comentar tu experiencia, compartir tus intimidades también. Esto ha sido Sujeto Migrante TV. Los animo a que se suscriban al canal de YouTube, le den me gusta a este video, dejen comentarios y los compartan con personas a las que les interesa el tema para que así nuestro canal crezca. Gracias. Chao, gracias. It's